Muy buenas noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Nuevamente en un estudio bíblico de viernes. Viernes en la noche tenemos estos estudios que desarrollamos en el entendido de la necesidad de que la iglesia pueda recibir palabra. Amados hermanos, podemos crecer en el conocimiento de nuestro amado Rey Jesucristo y su palabra. En esta noche nos vamos a referir a un tema muy lindo, muy interesante, que se refiere a las dispensaciones. La Biblia estudiada a través de 7 dispensaciones, eso es ciertamente un método de estudio que ayuda mucho a poder situarse en el espacio y el tiempo y aplicar en qué tiempo estamos y qué tiempo ha pasado y qué tiempo falta todavía para el cumplimiento del plan de Dios. El plan de Dios expresado a través de 7 dispensaciones. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero como siempre, hermanos, todo entregamos en oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y tu amor para con cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a discernir tu palabra, a profundizar en las Escrituras, Señor amado, porque tu voluntad es que crezcamos en el conocimiento de las Escrituras, porque ellas dan testimonio de ti. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos das viernes tras viernes, Señor, de llegar con los estudios bíblicos para edificación de tu iglesia, de tus hijos, de tus hijas, Padre Santo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo entregamos este estudio y te pedimos, Padre, confirma la obra de nuestras manos, Señor, y este estudio que estamos desarrollando esta noche. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces esta noche la Biblia en 7 dispensaciones. El estudio dispensacional, que es importante, es necesario que lo veamos con calma. Amén. Gloria a Dios. ¿De qué se trata? Efesios capítulo 1, versículo 10, dice: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Justamente el estudio que vamos a desarrollar se trata de reunir, como está escrito en Efesios 1:10, en Cristo la dispensación, o sea, el tiempo establecido por Dios, porque sabemos que la palabra del Señor de Génesis y Apocalipsis es un plan divino que se va desarrollando a través de las edades. Y ese estudio lo que hace es dividirlo en 7 dispensaciones. Amén. ¿Qué es una dispensación? ¿Y cuántas se pueden considerar en las Escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios? La palabra dispensación proviene del griego economía, que significa administración de una casa. Amén. Administración de una casa. Si esta definición se aplica a Dios y a la humanidad, podemos ver que en la Biblia se destacan 7 dispensaciones, que son los tratos ordenados con los hombres de parte de Dios en la variada administración de sus caminos en distintos tiempos y edades. La palabra de Dios nos muestra el plan de Dios para la humanidad a través de toda la historia. La historia como ciencia muestra los acontecimientos de las naciones narrados en forma cronológica y ordenada. Comúnmente enseña que las naciones son las que hacen su propia historia, la misma que está sujeta a decisiones buenas o malas que sus líderes puedan tomar en su calidad de representantes de sus respectivos pueblos. Eso está en la historia secular. Amén. Lo que enseña la historia secular. La Biblia nos enseña, sin embargo, que los hechos históricos que se van sucediendo en el mundo responden y se enmarcan al cumplimiento del plan divino registrado en las Escrituras, en la Biblia. Es un plan
que va desde Génesis hasta Apocalipsis. El estudio de las dispensaciones precisamente lo que hace es resumir este plan divino y exponerlo de tal forma de que se pueda ver todo el plan de Dios desde el principio hasta el final. Para efectos de una mayor comprensión, se puede dividir en 7 dispensaciones. Una primera que se refiere a la inocencia, 2 a la conciencia, 3 al gobierno humano, 4ª dispensación de la promesa, 5ª dispensación de la ley, 6ª dispensación de la gracia y la 7ª del reino del milenio o reino milenial de Jesucristo. ¿Qué periodos bíblicos corresponderían a estas dispensaciones? Si vamos a aplicar estas 7 dispensaciones al plan divino, desde el principio hasta el fin, podríamos aplicar de esta manera. A través de las Escrituras encontramos registradas cada una de estas dispensaciones que las hemos mencionado al principio. Primera dispensación, la inocencia. Aplicaría a Génesis capítulo 1, 2 y 3. Amén. Sería la primera parte, o sea, Génesis al principio en la inocencia. ¿No es cierto? Amén. Que es cuando la creación del hombre y la mujer. Primera dispensación de la inocencia. Hay un cuadro ahí donde, de acuerdo, si es que ustedes, cualquiera de nosotros quisiéramos, podríamos esto imprimir y ver de una manera mucho más en detalle. Pero acá ya estamos viendo precisamente que esta primera dispensación, que se llama de la inocencia o edénica, ¿no es cierto?, nos muestra una primera parte que es prácticamente lo que aplica Génesis capítulo 1, capítulo 2, ¿no es cierto?, de la creación del hombre y de la tentación y lo que sucede con la prohibición de Dios de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Posteriormente lo que ocurrió con la caída, que provoca la maldición, que lo vamos a ver en la dispensación que sigue. Amén. La que sigue a la inocencia es la segunda dispensación. Dios estableció administrar su creación desde el principio, por lo que la dispensación de la inocencia corresponde al momento de la creación del primer hombre y de la primera mujer. ¿Cómo los hizo el Señor? Santos, en plena inocencia. La Biblia menciona que los primeros seres humanos se encontraban en una condición de inocencia delante de su Creador. Mientras se mantuvieron sin pecado, en obediencia y completa sujeción a Dios, eran como niños inocentes y santos, por lo que el Señor mismo descendía y se paseaba con ellos al aire libre en perfecta comunión. ¿Dónde encontramos esto? En Génesis capítulo 3, versículo 8, que nos da el detalle de cómo el Señor acostumbraba a descender y hablar con ellos y tener una comunión perfecta con ellos. Mientras se mantuvieron sin pecado, en obediencia y completa sujeción a Dios, eran como niños inocentes y santos, y por eso mismo hemos visto que el Señor se paseaba con ellos y tenía una comunión maravillosa con ellos. Nuestro Dios estableció normas de conducta que debían ser cumplidas de parte de los seres recién creados, entre los que estableció el labrar y guardar el huerto de Edén. En este lugar existían árboles de los que podían comer. Sin embargo, el Señor mandó que del árbol de la ciencia del bien y del mal no deberían comer jamás. ¿Eso dónde está? En Génesis capítulo 2, versículo 17. Ya que al desobedecer encontrarían la muerte. Esta muerte, primero espiritual, separación de la comunión con Dios, y luego física. Físicamente morirían, se empezarían a contar sus días, porque antes de la caída no había muerte.
La muerte entró producto de la desobediencia. En el capítulo 3 del libro de Génesis encontramos la caída de los primeros seres humanos en pecado. La semilla de pecado entró en sus cuerpos y les provocó la inmediata muerte espiritual o alejamiento de la comunión con Dios, y posteriormente, en el transcurso de los años, su muerte física. Por tanto, la dispensación de la inocencia terminó en un rotundo fracaso por parte del hombre para cumplir con los requisitos divinos. Este fracaso humano trajo como consecuencia el juicio divino, que se tradujo en ser echados del huerto de Edén, es decir, de la presencia del Dios Santo. Segunda dispensación. Concluyendo la dispensación de la inocencia, entramos en la dispensación de la conciencia. Ya abarcamos los capítulos de Génesis 3 al capítulo 7, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Capítulos de Génesis. Segunda dispensación, tenemos el cuadrito ahí, ¿no es cierto?, donde definitivamente se detalla, ¿no es cierto?, la caída, ¿no? Como los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, pero Abel fue muerto por Caín. Todo el relato bíblico que ocurre, ¿verdad?, de todas las situaciones, y de ambas vemos que hay descendencia, tanto de Caín como de Set, que vino a ser el que reemplazó a Abel. Una vez que se produjo la caída en pecado de la primera pareja de seres humanos creados por Dios, de un estado de inocencia pasaron a un estado de conciencia. Estaban conscientes ya del pecado. Tanto el hombre como la mujer eran conscientes de su estado pecaminoso, y por ello es que en una primera reacción se avergonzaron de su desnudez. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 3, versículo 7. La primera caída en desobediencia del ser humano provocó que el pecado entrara en la tierra por primera vez, por lo que ocurrió la maldición. Génesis capítulo 3, versículo 17. El Señor estableció juicios para el hombre, para la mujer, para la serpiente, para Satanás sucesivamente. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 3, versículo 15 al 19. Ahí están precisamente los juicios que sobrevinieron por la desobediencia, sobre el primer hombre, sobre la primera mujer, sobre la serpiente porque había prestado el cuerpo a Satanás para tentar a Eva, y sobre Satanás mismo y sobre toda la tierra. La tierra maldita fue a partir de la primera caída. Terribles consecuencias ocasionó la desobediencia en el huerto de Edén. Las generaciones que se irían sucediendo desde Adán conocerían muerte espiritual primero y física después. Recordando, muerte espiritual es la separación del hombre de Dios en comunión, ya no hay más comunión con Dios. Y física es la muerte que se va dando a través de los años, en el desgaste físico, y llega la muerte. De pronto la tierra, que hasta ese momento era un vergel, llegaría a tener con el tiempo lugares desérticos, con espinos, con cardos. El trabajo del hombre sería muy duro para conseguir el sustento diario. Los dolores en la mujer al concebir se multiplicarían. La serpiente, al haber prestado su cuerpo al enemigo de las almas, Satanás, se arrastraría sobre su pecho, manifestando esa humillación permanente. Sin embargo, el Señor, al emitir su juicio a Satanás, establecería la primera promesa registrada en la Biblia. Ustedes saben que en la Biblia hay más de 3,000 promesas, ¿verdad? Y la primera promesa en la Biblia está en Génesis capítulo 3, versículo 15.
A través de los siglos siempre existirían dos simientes, una simiente santa de Dios y otra simiente del maligno. Por eso la Biblia enseña la existencia de los hijos de Dios y de los hijos del maligno, o de los hijos del diablo. Eso está descrito en el Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 70, Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 44, y en Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. Lo puedes ir revisando. Ahí está precisamente las dos simientes, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Habría enemistad permanente entre estas dos simientes, de la simiente santa, que viene a ser la descendencia que viene, que está registrada en la descendencia a partir del hermano que sustituyó a Abel, Set. A partir de Set viene la descendencia santa y la descendencia de Caín maligna. A través de la simiente santa llegaría nuestro amado Rey Jesucristo, el segundo Adán, llamado en 1 Corintios 15, 20, 22 y 45, que vencería a Satanás en la cruz del Calvario y restauraría lo que el enemigo le quitó al primer hombre con engaño en el huerto de Edén. Dios entonces determinó que el ser humano se guiase por su conciencia y pueda vivir en sujeción al Señor. Sin embargo, muy pronto los hombres se entregaron a pasiones desordenadas y la tierra la llenaron de violencia y maldad. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 6, versículo 5, encontramos que el pensamiento del hombre era de continuo hacer el mal. Entonces el Señor dispuso juicio sobre la tierra contaminada de maldad. Pero de toda esa generación, un hombre halló gracia a los ojos de Dios. Noé era un hombre temeroso de Dios en medio de una generación maligna y perversa. El Señor le encomienda la tarea de la construcción del arca, donde llegaría a ser salvo junto con toda su familia. Dios derramaría juicio sobre la tierra a través de un diluvio que duraría 40 días y 40 noches. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 7, versículo 4. Entramos entonces a la tercera dispensación, la del gobierno humano. Abarca desde Génesis hasta nuestros días. Amén. Prácticamente Génesis 11 hasta nuestros días. Porque vamos a ver de qué forma. Porque sobrevino el diluvio, 40 días, 40 noches. El arca estuvo flotando sobre las aguas por un espacio de 1 año y 10 días. Y se asentó después de todo ese tiempo en el monte Ararat. Y ahí está que Noé sale con toda su familia y todos sus animales. Y entonces, hermanos, vamos a ver qué es lo que acontece. Tercera dispensación, post-diluviana, después del diluvio. ¿Quiénes fueron salvos del diluvio? Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Sus hijos Sem, Can y Jafet, ahí están descritos. De todos de los 3 vienen las razas de camitas, semitas y jafetitas, ¿verdad? El pueblo judío es descendiente de Sem. Los europeos son descendientes de Jafet, y los africanos y medio son de Cam, son camitas. Amén. Luego del terrible juicio que cayó sobre la tierra, Noé y su familia y los animales que el Señor mandó que entrasen en el arca estuvieron flotando sobre las aguas por espacio de 1 año y 10 días, hasta que las aguas empezaron a decrecer. El Señor mandó un viento sobre la tierra, disminuyeron las aguas. ¿Dónde está eso? Génesis 8:1. Se establece entonces un pacto entre Dios y Noé, en sentido de que el Señor no volvería a negar la tierra con agua jamás.
Asimismo, a través de la descendencia de los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se establecerían las distintas razas y naciones que hasta hoy conocemos en toda la tierra. Tú lo puedes encontrar eso en Génesis capítulo 10. Más tarde la Biblia relata que de la generación de estos empezaron las primeras ciudades lideradas por gobiernos humanos. Estamos entonces en la dispensación del gobierno humano. Se menciona a Babel como una de las primeras. ¿Dónde está eso? Génesis 11. La voluntad de Dios fue desde el principio que el hombre llene la tierra. Eso es lo que había mandado a Adán en Génesis 1:28. Creced, multiplicaos y llenad la tierra. Sin embargo, en su rebeldía, el hombre buscó en una de sus primeras ciudades establecer una organización humanista que no tome en cuenta a Dios y establecer un dominio mundial que no considere para nada al Creador y que esté sustentada en sus propios valores y sus propias creencias. Esta voluntad rebelde la manifestó en la construcción de una torre que llegue al cielo o hasta el cielo para establecer una especie de terraza donde adorarían al sol, la luna y las estrellas y al ejército del cielo, siendo una tremenda abominación delante de Dios, que más tarde, ya en el Nuevo Pacto, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en su carta a los romanos, describe en Romanos capítulo 1:25. Entonces, ahí está, el Señor emite juicio, confunde sus lenguas, ya que hasta ese momento en toda la tierra existía una sola lengua, lo que se llama la Torre de Babel, que no llegaron a construirla porque el Señor impidió que terminen esa obra. La Biblia registra este momento cuando el Señor confunde las diversas lenguas como el origen precisamente de las lenguas que se hablan, de los idiomas que se hablan hasta hoy en el mundo. En función a lo que enseña la palabra de Dios, vemos que esta dispensación sigue vigente hasta nuestros días. ¿No es cierto? Porque seguimos viendo gobiernos humanos en toda la tierra, en todo lugar donde existen países y hay gobiernos humanos. Pero de acuerdo con la palabra profética, está destinada al juicio divino, por tanto también al fracaso. Un cuadro de la forma como se comportan las distintas naciones impías y sus respectivos gobiernos se refleja en el libro de Salmos capítulo 2. Te voy a pedir que por favor puedas leer en extenso Salmo capítulo 2, donde precisamente el salmista menciona esto de los gobiernos humanos, que se amotinan, que se rebelan, que dictan leyes contrarias a la palabra de Dios. Cuarta dispensación, la de la promesa. Abarca desde Génesis 12 hasta nuestros días. Aquí encontramos en esta dispensación de la promesa que el Señor hizo a un hombre. Vamos a ver más adelante. Cuarta dispensación patriarcal, la promesa. Y encontramos el relato bíblico que si bien Dios vio que el hombre había empezado a formar sus gobiernos humanos contrarios a su voluntad, muchas veces rebeldes, el Señor decide hacer un pueblo de su exclusiva propiedad. ¿A través de quién? De un hombre llamado Abraham, el padre de la fe. Y lo saca, nos dice el relato bíblico, de Ur de los Caldeos, y le dice que lo llevaría a un lugar donde le daría la tierra por heredad. Abraham fue el primero que el Señor utiliza para conformar el pueblo de Dios. Dios, viendo la conducta de los hombres rebeldes y sus gobiernos impíos, dispuso en su corazón establecer un pueblo de su exclusiva propiedad, a través del cual manifestaría su gloria. Fue a través de un hombre temeroso de Dios llamado Abraham. ¿Dónde está eso? En Génesis capítulo 12, que el Señor daría inicio a la formación de lo que posteriormente vino a llamarse el pueblo de Israel.
El Señor hizo un pacto con su siervo, al que le cambiaría el nombre por Abraham, que significa padre de muchedumbre de gentes. A través de los siglos y en su simiente llegaría el Salvador del mundo, nuestro amado Señor Jesucristo. La promesa dada por Dios a su siervo Abraham se registra en las Escrituras. Ahí está, en la palabra de Dios se registra esta preciosa promesa que el Señor hizo a Abraham. Génesis 12, 17 al 18. De cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Génesis 12, 17 y 18. Quinta dispensación. La ley mosaica abarca desde Éxodo 20 hasta la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que dio fin a la dispensación de la ley. La Biblia menciona que a través de Moisés se estableció la ley y a través del Señor Jesucristo vino la gracia y la verdad. ¿Dónde está eso? En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 17. Es precisamente a través de un siervo llamado Moisés que el Señor dio a su pueblo Israel mandamientos, ordenanzas, estatutos y la ley. ¿Dónde está eso? Nehemías capítulo 9, versículos 13 y 14. Esta dispensación abarca prácticamente todo el Antiguo Testamento. Si te fijas en tu Biblia, prácticamente todo el Antiguo Testamento está la ley. Israel no cumplió como pueblo escogido de Dios debido a su constante incredulidad, dureza de corazón. El apóstol Pablo lo refleja así en una de sus cartas, Romanos capítulo 10, versículo 21. En esta dispensación de la ley, el Señor establecería el sistema de sacrificios de animales inocentes, cuya sangre derramada cubría los pecados de aquellos que llevaban los sacrificios u ofrendas al altar. Eso, sin embargo, era solo figura y sombra que anunciaba ¿a quién? Al Señor Jesucristo, que sería el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por tanto, el Señor establecería una nueva dispensación que no solo tome en cuenta al pueblo de Israel, sino que cumpliendo plenamente con el pacto que hacía siglos realizara con su siervo Abraham, iría a bendecir en su simiente o en su descendencia a todas las familias de la tierra. Bajo la dispensación de la ley, precisamente, es que nació nuestro Salvador Jesucristo. Vino para dar cumplimiento al propósito de la ley de Dios dada a Moisés. Romanos capítulo 10, versículo 4. El Mesías fue anunciado en el Antiguo Testamento a través de siervos profetas de Dios. Uno de los más conocidos es el profeta Isaías, llamado por tal razón el profeta mesiánico, Mesías Jesucristo, apuntando al Mesías Jesucristo. 700 años antes de Cristo, ya el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, pronunciaría profecías mesiánicas que anunciarían la venida del Señor. Cuando el Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido y a fin de poder establecer una nueva dispensación, debería antes cumplir a plenitud con todo lo estipulado en la ley mosaica. En realidad fue el único ser humano en cumplirla plenamente. Mateo capítulo 5, versículo 17. Él mismo lo dijo: yo no he venido a abolir la ley, he venido a cumplirla. Y la cumplió efectivamente. Ni siquiera el legislador Moisés pudo cumplirla plenamente. Solo nuestro Señor Jesucristo pudo hacerlo para tener la autoridad de poner en vigencia otra dispensación.
Gloria a Dios. Al vencer a la muerte en la cruz del Calvario, es decir, a Satanás y a sus demonios, con su maravillosa resurrección, nos dio la victoria y estableció entonces una nueva dispensación que daría mayor profundidad a la ley de Dios, o sea, la anterior dispensación de la ley. Esta es la sexta dispensación, la gracia que vivimos hoy. Abarca desde Hechos 2:1 hasta nuestros días. Ahí se registra el nacimiento de la iglesia. Amén. La dispensación de la gracia es la que vivimos en estos días. Sexta dispensación eclesiástica. Ahí están los detalles que tú lo puedes imprimir y ver con más detenimiento todos los aspectos relacionados con la sexta dispensación, la gracia. Bajo esta dispensación se produce el nacimiento de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Dónde está esto? Hechos capítulo 2, versículo 1 y 4. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, definió maravillosamente esta dispensación en su carta a los romanos. Romanos 8, 1, 2. Qué tremendo este pasaje. Subráyalo en tu Biblia, considéralo siempre. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Qué bendición. La ley mosaica lo que hacía era poner en evidencia el pecado de los hombres. Por tanto, en un sentido era una maldición para todos, porque el hombre pecador se encuentra bajo la ley de Dios y está muerto en delitos y pecados. Amén. Esa es la tragedia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El hombre que ha conocido a Cristo y lo ha recibido en su corazón como Señor y Salvador de su vida, ha limpiado sus pecados en la preciosa sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Y esa es la bendición que tenemos, hermanos queridos. Por tanto, se halla libre de la maldición de la ley, perdonado por Dios y con una herencia entre los santificados. Gloria al nombre del Señor. El Señor en su misericordia proveyó a su amada iglesia el bautismo en el Espíritu Santo y fuego, para recibir poder de lo alto y poder testificar del Señor con valentía y eficacia. El Señor les dijo a sus discípulos que al nacer de nuevo después se serían revestidos de poder, y eso es lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo. La dispensación de la gracia es en muchos sentidos la demostración plena del amor de Dios a la humanidad en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo. Así lo hizo conocer el Señor en su diálogo con un maestro de la ley llamado Nicodemo. Amén. En el Evangelio de Juan está este diálogo que sostiene el Señor con Nicodemo. La dispensación de la gracia es la que en este momento estamos viviendo. Es el tiempo de la cosecha antes de la siega. Es decir, es el tiempo en que el Señor, a través de la predicación del Evangelio en todas partes, está llamando al arrepentimiento a todos los hombres para que estos puedan recibirlo en sus corazones como Señor y Salvador de sus vidas. Es la cosecha hasta el momento en que el Señor venga por segunda vez a recoger a su amada iglesia que lo espera. Desde el principio de los tiempos se estableció una simiente santa, compuesta por todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de los siglos temerían, amarían de corazón a Dios, y una simiente maligna compuesta de hombres y mujeres impíos que los rechazarían y rechazarían el llamado de Dios al arrepentimiento y seguirían en sus caminos de muerte y perdición. La dispensación de la gracia
concluirá con el acontecimiento más esperado por los cristianos verdaderos y lavados en la preciosa sangre de Cristo. A lo largo de estos últimos 2000 años, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Dónde está eso? En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 18. Una vez que el Señor venga por su iglesia amada y se la lleve a la casa del Padre, en la tierra se dará inicio al cumplimiento de la semana 70, es decir, los últimos 7 años de esta era presente. Lo que el profeta Daniel habló como la semana 70. Periodo espantoso y terrible, donde tendrá lugar una serie de juicios divinos descritos en detalle en el libro de Apocalipsis. La manifestación del anticristo, que las escrituras lo identifican como la bestia, y la aparición del falso profeta y otros acontecimientos. Estos días fueron mencionados por el Señor Jesucristo como la gran tribulación. Una vez que la semana 70 tenga su pleno cumplimiento, el Señor vuelve con su iglesia a establecer la última dispensación dentro del plan divino a través de las edades. Séptima dispensación, el reino milenial o milenio, abarca Apocalipsis capítulo 20, descrito de una manera maravillosa en Apocalipsis capítulo 20. Séptima dispensación mesiánica se llama esta última, que es la séptima dispensación, que es el reino milenial. 1000 años de justicia, gozo y paz, donde nuestro Señor Jesucristo estará reinando sobre una tierra nueva, un cielo nuevo. Después, digamos, de reinar 1000 años, sobrevendrá lo que llama la Escritura el juicio ante el trono blanco. Todo esto descrito ampliamente en el libro de Apocalipsis. Luego de los juicios sobre la tierra en el tiempo del cumplimiento de la semana 70, el Señor retorna con su iglesia. Derrota a Satanás, al anticristo, al falso profeta en Armagedón, el valle de Armagedón, donde se va a producir este conflicto final. Satanás será encadenado en el abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo es prisión de demonios. La bestia y el falso profeta echados en el lago de fuego, que viene a ser el infierno como tal. Apocalipsis capítulo 19, 20. Las naciones impías con sus gobiernos humanos rebeldes a Dios serán sujetos de juicio. Mateo capítulo 25, versículo 31. Se instalará sobre la tierra un reino de 1000 años. Toda la tierra será restaurada por Dios a su condición original, como empezamos con el huerto de Edén. La Biblia enseña por eso que toda la creación gime esperando ese momento, esperando su redención. Romanos 8, 19 al 22. Por lo que la tierra tendrá las características de una nueva tierra y un nuevo cielo. Isaías 65, 17. En este maravilloso reino, el Señor Jesucristo estará reinando. ¿Desde dónde? Desde Jerusalén, la ciudad del gran rey. La maldición producto del pecado sobre la tierra será levantada. Toda la tierra conocerá justicia, gozo y paz por todas partes. Luego de que se cumplan los 1000 años, Apocalipsis 27 al 15, Satanás será suelto de su prisión por un poco de tiempo. Provocará una última rebelión contra Dios, la misma que será sujeta de un último juicio divino. Luego se instaura el juicio ante el trono blanco. En este juicio final comparecerán todos los hombres y mujeres que murieron en condenación a través de los tiempos. Satanás junto a sus demonios y los condenados de todos los tiempos, cuyos nombres no se encuentren en el libro de la vida, serán arrojados, atormentados por la eternidad
en el lago que arde con fuego y azufre. Terrible. Luego, toda la creación entrará en la eternidad. ¿Dónde está eso descrito? Apocalipsis capítulo 21 y 22 son los dos últimos capítulos del libro de Apocalipsis. Con esto se cierra el plan de Dios para la humanidad, cumpliéndose lo dicho por el Señor hace 2000 años. Mateo 5:18. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará ciertamente. Lo que aconsejo, amados, en este momento es de que ustedes puedan imprimir los cuadritos que hemos ido desarrollando y poder unirlos, porque ahí se describe en detalle la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima dispensación. El plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Concluimos como siempre con este pasaje, hermanos queridos, que conocemos. La palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada a dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De esta forma, amados, hemos concluido este tema, que es ciertamente muy importante y además necesario para tener una perspectiva desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Una perspectiva en la cual podemos ver que hay un plan en desarrollo. Hay un plan en desarrollo. Que el cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará hasta que se cumpla plenamente, hasta la última dispensación, la séptima dispensación, y después la eternidad. Habiendo empezado en la eternidad, se concluirá otra vez en la eternidad. Comentaristas bíblicos de escatología mencionan como la eternidad pasada y la eternidad futura. Eternidad pasada y la eternidad futura. En medio de esto se encuentra todo ese tiempo, que es el tiempo de Dios, el tiempo que el Señor ha permitido cronológicamente a través de las edades y los tiempos, descritos en la Biblia, descritos en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Dios los bendiga grandemente. Pido al Padre en el nombre de Jesús que este material llegue con bendición y pueda ser utilizado por ustedes para su crecimiento y para compartir a otros en el nombre de Jesús. El Señor los bendiga grandemente.